Hoy les presento a las naciones, incluyendo a la nación de Israel, un programa de contenido bíblico titulado ¿Sabías tú? Y hoy estaremos hablando del siguiente tema. ¿Sabías tú que si Charles Russell hubiese conocido el mesianismo, no existirían los testigos de Jehová? En el cristianismo se habla del infierno como lugar de tormento a donde van los pecadores. Y eso fue lo que espantó a Charles Russell para dejar el cristianismo. Pero si Charles Russell hubiese conocido el mesianismo, se hubiese enterado que el infierno está cerrado en el pacto de la gracia. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 9, dice que el Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, en donde estaba el seno de Abraham y el Hades, como lugar de tormento. Pero cuando el Señor Jesús desciende al seno de Abraham, es para rescatar a los santos del antiguo pacto. Una vez que el Señor rescata a los santos del antiguo pacto, clausura el seno de Abraham y cierra el infierno. En el pacto de la gracia no hay seno de Abraham y no hay paso para el infierno, o mejor dicho, no hay entrada al infierno. Una evidencia está en Apocalipsis capítulo 1 verso 18, donde dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que Él es el único que abre y cierra, el único que cierra y abre. Pero hay otra evidencia en Apocalipsis capítulo 9 verso 1, donde se espera que caiga una estrella con la llave del pozo del abismo para abrir ese abismo que el Señor Jesús cerró. Y ese abismo va a ser abierto no para enviar a los pecadores, sino para que salgan los ángeles del juicio, que van a atormentar a los seres humanos por 5 meses, según Apocalipsis, y que son los ángeles de la cual habla el apóstol Pedro en esa segunda carta, en el capítulo 2, el verso 4, y que según Apocalipsis capítulo 9, verso 11, tienen un rey que se llama Abadón. En el pacto de la gracia, todo espíritu vivo, por la fe en Jesús, al dejar el cuerpo, pasa a ser como un ángel del cielo, aunque tiene que recurrir al tribunal de Jesús para dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en la tierra, y del resultado de ese juicio dependerá su entrada al reino de Dios. Mientras que los espíritus muertos, que según Eclesiastés capítulo 9 verso 5, no saben nada, no tienen paga y su memoria queda en el olvido, bueno, ellos despertarán para ser juzgados en el tribunal de los muertos, según lo escrito en Hebreos capítulo 9, el verso 27. Entonces bien, esta es la información mesiánica que Charles Russell no tuvo la oportunidad de conocer, ya que también el cristianismo
desconoce el mesianismo. Y también los cristianos desconocen este tipo de enseñanza. Así que tenemos a dos ciegos andando. Al tener a dos ciegos andando, al tropezar uno, se cae el otro. Este fue uno de los motivos por la cual Charles Russell, él renunció al cristianismo, porque esa enseñanza, esa doctrina del infierno, Charles Russell no la asimilaba. Pero si Charles Russell hubiese conocido el mesianismo, si hubiese enterado de que el infierno en el pacto de la gracia está cerrado, y que no es como predican algunos grupos evangélicos, que los pecadores van para el infierno porque el infierno está cerrado. Los pecadores lo que tienen que esperar es el día, ¿verdad?, del juicio, para dar cuenta por lo que hicieron mientras estaba en el cuerpo. Así está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice que está establecido para los hombres, o sea, aquellos que mueren sin la confesión de fe, bueno, que mueren una vez y después el juicio. Otro de los motivos por la cual Charles Russell renunció al cristianismo, no como fe, porque él seguía siendo de fe, sino como doctrina, fue, aparte del infierno, el tormento eterno. Pero hay muchas causas y motivos para ser atormentado para siempre. Los hijos del reino, que se quedan en la parte de afuera, donde dice que es el lloro y el crujir de dientes, por incrédulos y desobedientes, esa es una manera de ser atormentado. El haber tenido una oportunidad y haberla desaprovechado por indiferente, por flojo, por incrédulo, por perezoso, esa es una manera de ser atormentado. Entonces, ese lloro puede ser igual al de Esaú. Cuando él valorizó la primogenitura, era muy tarde. Cuando Esaú entendió lo que era la primogenitura, ella se la había vendido a Jacob y era muy tarde para recuperarla, por lo tanto lo que le quedó fue llorar. Y esa rabia, ese crujir de dientes, debe ser una rabia consigo mismo del creyente, ¿verdad? El haber estado cerca de una gloria y perderla por incrédulo, porque estas enseñanzas tienen fundamento bíblico. Si estas enseñanzas no tuvieran fundamento bíblico, bueno, cualquiera podría juzgar, hacer juicio, pero en este ministerio, Comunidad Mesiánica Mundial, todos los temas y todas las enseñanzas tienen su fundamento bíblico. Tristemente, el pueblo evangélico le gusta muy poco escudriñar las Escrituras. Al pueblo evangélico no le gusta mucho abrir la Biblia, y menos cuando se trata de las enseñanzas que se le revelaron al apóstol Pablo. En un tema titulado, y que está en este ministerio, puede buscarlo a través de este mismo canal, en un tema titulado El tormento del apóstol Pablo, se explica que la muerte de Esteban atormentó a Pablo hasta su muerte. Así que el tormento eterno puede ser una situación como esta que se está exponiendo. Así que Dios Padre pues puso en el ser humano, que está en su cabal juicio, un sí y un no. De ese sí y de ese no, de la cual todo ser humano tiene libertad, bueno, de esa decisión es que se hace el camino al andar, de esa decisión, de ese sí y de ese no. Así que, amados hermanos de entre las naciones, pueblo de Israel, hermanos mesiánicos con raíces hebreas, por la fe en Yeshua, no se puede anunciar el evangelio del reino
en el nombre de Jehová. Eso es contradecir a lo escrito en Romanos capítulo 3, verso 21, ya que Jehová es la ley, y la ley es espiritual, y el espíritu no tiene sangre. Pero Jesús, Yeshua, el Mesías, Él es el sacrificio, y el sacrificio sí tenía sangre, y el sacrificio derramó sangre para quitar el pecado que entró por Adán y que destituía a todos los espíritus del mundo de Dios de la gloria de Dios. Eso fue lo que vino a hacer el sacrificio de Yeshua. A través de esa sangre se quitó el pecado que entró por Adán. Eso no lo podía hacer la ley. Eso no lo podía hacer la ley, ni lo puede hacer la ley. Si tú te quedas en la ley y no le das importancia a este sacrificio, es como si tú aún tuvieses ese pecado de Adán encima y por lo tanto aún estás destituido de la gloria de Dios, que viene siendo el problema del Israel que no ha creído. El Israel que no ha creído, aunque ese pecado fue quitado, es como si no se hubiese quitado. Fíjense esto. El científico inventa un medicamento, pero la población recurre al medicamento, no al científico. En la mayoría de los casos, el pueblo conoce el medicamento y no sabe quién fue el científico que lo inventó. Porque el necesitado va a buscar el medicamento, no va a buscar el que inventó el medicamento. El Señor Jehová es el científico del medicamento llamado Jesús. Por lo tanto, no se puede promocionar al científico, sino hay que promocionar al medicamento. Así que tú no puedes ir de casa en casa, tú no puedes andar por la calle, tú no puedes pararte en una esquina, anunciar el reino de Dios en el nombre de Jehová, porque es contradictorio a la fórmula que nos dio Jehová. Tienes que predicar arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Yeshua, de Jesús. Así que un verdadero testigo de Jehová, que no los hay, y yo digo que un verdadero testigo de Jehová, que no los hay, porque un testigo de Jehová que habla de Jehová no es un verdadero testigo de Jehová. Si fuese un verdadero testigo de Jehová, él promociona el medicamento de Jehová, que en este caso es Jesús, Yeshua. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a ti te pueden enseñar la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y te puedes agradar en las enseñanzas bíblicas porque son muy hermosas, y la Biblia es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza del que cree en Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con la teología, porque fíjense que contra Esteban, que era un varón, un diácono lleno de fe y del poder del Espíritu Santo, contra Esteban disputaron 4 tipos de teólogos. Eso tú lo puedes leer en Hechos capítulo 6, versos 9 y 10, que contra Esteban disputaron 4 tipos de teólogos, y sin embargo, con toda la teología que tenían, en la cual ellos quizás se regocijaban, se alegraban, se enaltecían, ellos no pudieron resistir a la sabiduría del Espíritu Santo que hablaba a través de Esteban. Así que tú tienes que tener mucho cuidado si la palabra de Dios que te están presentando aún está muerta o aún está viva. Para darle vida a la palabra de Dios hay que ser de fe en Yeshua, de fe en Jesús, no en Jehová. Si te quedas en Jehová, te quedas en el antiguo pacto, estarías como Israel, estarías negando la fe, confesando la fe, pero al mismo tiempo negándola, porque estás promocionando algo contrario a la fórmula de Jehová. Ahora, por desconocer Charles Russell esto, tanto la doctrina del infierno como la doctrina del tormento eterno y muchas cosas más, es que existen los testigos de Jehová. Si Charles Russell hubiese conocido esto que tú estás oyendo,
Charles Russell hubiese conocido este ministerio, Comunidad Mesiánica Mundial, entonces ya no existirían testigos de Jehová, sino Comunidad Mesiánica Mundial. Entonces, aprecio a los testigos de Jehová. Mi persona aprecia a los testigos de Jehová por su fidelidad a la ley, por su fidelidad a la palabra del Señor, por su fidelidad a lo que ellos llaman el salón del reino. Como grupo y organización son uno de los mejores, eso no se puede negar. Pero todo eso como siervos, como Moisés, que fue fiel en todo a la casa de Dios. Sin embargo, los hijos, como los evangélicos, y esto es controversial, sin embargo, los hijos, como los evangélicos, no son tan fieles a la gracia como lo son los testigos de Jehová a la ley. Y es controversial, ¿verdad? Porque debía de haber más fidelidad en el hijo que en el siervo. Pero bueno, no es así. Hay más fidelidad en el siervo a la servidumbre que el hijo al señorío. Pero es por gracia, para que nadie se gloríe. Este asunto es por gracia para que nadie se gloríe. La diferencia la hace la fe y la confesión en el nombre de Jesús, a quien nosotros en la Comunidad Mesiánica Mundial llamamos Yeshua, ya que ese es el nombre en hebreo, el nombre que el ángel Gabriel le dio a María. Si María, su nombre original es Miriam, ¿verdad? El original de María en hebreo es Miriam. Si ella hubiese hablado español, bueno, el ángel le dice, mira, ponle Jesús. Pero ella hablaba hebreo y entendía hebreo, por lo tanto se sobreentiende. Y esto lo entiende hasta un niño de 7 años. Que si María hablaba hebreo, el ángel habló en hebreo, por lo tanto el nombre se lo dio en hebreo, Yeshua, ¿verdad? Entonces, dicho esto, los testigos de Jehová, al igual que los evangélicos, son de fe. Yo no estoy negando la fe de ellos. Ellos son de fe porque ellos se identifican con el cristianismo. Los testigos de Jehová se identifican con Jesucristo. Los evangélicos se identifican con Jesucristo. Pero vamos a tener en cuenta lo que narra Mateo capítulo 7, el verso 21, donde el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es bueno, traerlo a reflexión en el día de hoy, a partir del año 15 del siglo XXI. Fue bueno traerlo a reflexión, sobre todo para los grupos evangélicos que están esperando el arrebatamiento y que están esperando la venida de Jesucristo. Yo sé que los grupos evangélicos tienen muchos defectos, eso no lo vamos a negar. Hay muchos defectos, muchos problemas, muchas contradicciones, muchas contenciones, mucha diferencia en el pueblo evangélico. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya le dije anteriormente que esto es por gracia. El pueblo evangélico, con todos los defectos que tiene y toda la confusión que hay en ellos, ya que a ellos les está pasando lo mismo que le pasó a Israel allá en el tiempo antiguo. Profeta Oseas capítulo 4 verso 6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento pereció Israel, que está esperando ser restaurado. Y la falta de conocimiento es la que ha llevado al pueblo evangélico a estar en la condición en la que está hoy, donde ha perdido una enseñanza que es muy importante, como es el bautismo del Espíritu Santo. Así que es bueno que a partir de hoy el pueblo evangélico se ponga a reflexionar acerca del arrebatamiento y acerca de la venida de Jesucristo. Porque esto no es como lo cuentan por ahí, que son millones y millones, no, señor. Es una manada pequeña, es un remanente escogido por gracia para el día de hoy. Trata tú, que estás viendo y oyendo este video, de estar en esa manada pequeña, de entrar a ese remanente escogido por gracia para este siglo XXI. Eso es muy importante.
También los quiero invitar. En este ministerio tenemos un programa de oración todos los días de 9 a 9:30 de la noche. Todas las personas que estén interesadas, bueno, pueden enviar su mensaje de texto. Los teléfonos aparecen ahí en la pantalla de algunos videos. Ya están la dirección electrónica, están los teléfonos del ministerio. Bien, sin más nada que decirle por los momentos, oigan y vean esa enseñanza del ministerio para que vayan creciendo en la fe. Sin más nada por los momentos, los saludamos en el sacerdocio en el cual estamos, en el de Melquisedec. Bendecidos en Yeshua. Amén.